¿Ha notado que ciertas religiones como los testigos de Jehová niegan categóricamente la existencia del infierno? ¿Y ha notado que muchas personas a nuestro alrededor piensan que el infierno es este mundo en que vivimos? Esto y mucho más confirma precisamente la imprecisión, confusión y desconocimiento bíblico acerca del importante tema del infierno. Como vimos en la primera presentación, en el primer video, el tema del infierno fue una constante en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera, dicho tema también fue reiterativo en la predicación y en los escritos de los apóstoles o de los escritores en el Nuevo Testamento. Tales personajes tuvieron razones muy poderosas para tratar con un tema como el infierno. Y hoy observaremos una de muchas de estas razones por las cuales debemos predicar continua o reiteradamente el tema del infierno. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice lo siguiente: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. He comenzado con esta cita bíblica mi presentación porque desde siempre Satanás ha intentado hacer pasar a Dios por mentiroso o encubridor de la verdad. Tomemos un ejemplo para confirmar esto mismo. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, el Señor le dice a Adán que no debe comer del fruto del conocimiento del bien y del mal bajo terribles consecuencias. Sin embargo, para Génesis capítulo 3, versículo 4, Satanás niega tajantemente aquello que ha dicho Dios y con ello mismo hace que la mujer caiga en el pecado. Vemos que Satanás negó con contundencia aquello que Dios había revelado al hombre. Y no es raro por esto mismo que el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:44 lo llame Padre de mentira. Ahora bien, Satanás no solo negará la contundencia de la revelación del Señor, también la manipulará o tergiversará según su conveniencia. Génesis capítulo 3, versículo 1 comienza con una pregunta que Satanás hace a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como sabemos, jamás el Señor le dijo tal cosa a la mujer, pero Satanás cambió el sentido de las palabras que el Señor le había revelado al hombre. Para Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás pone en duda la palabra, el mandamiento del Señor, diciéndole a la mujer: ¿sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Satanás quiere negar la existencia del infierno. Desea minimizar su realidad o tergiversar la certeza de su existencia. Pero es Dios quien nos ha confirmado la realidad de dicho asunto. Es Dios también quien nos ha dicho quiénes heredarán el infierno, y ha sido Dios quien nos ha hablado a través de su palabra sobre las características básicas de aquel lugar tan terrible. Negar la existencia del infierno es, por lo tanto, tomar a Dios por mentiroso. Negar la existencia del infierno es hacer vil la predicación de Jesucristo y de los apóstoles y poner en duda la revelación del Nuevo Testamento. Negar la existencia del infierno es aliarse con Satanás, el padre de mentira. Así que cuando hablamos del infierno, hacemos evidente nuestra fe en el Señor, pues ha sido Dios quien nos ha revelado acerca de dicho tema. Hablamos del infierno porque Dios nos ha mostrado que aquel lugar existe, y creemos en la palabra de Dios y en la honestidad de esto mismo que nos ha revelado.
si no predicamos el infierno. Por lo tanto, creemos más bien a las mentiras del diablo e ignoramos las continuas advertencias que el Señor nos hace a través de su palabra sobre aquello mismo. Podemos decir, a manera de conclusión, que desde siempre Satanás ha intentado engañar al ser humano, negando la realidad de la palabra del Señor, tergiversando los mandamientos divinos y minimizando las consecuencias del pecado. Si el infierno no existe, la predicación del Señor es una falacia y las continuas enseñanzas de los apóstoles también lo son. El Nuevo Testamento, por lo tanto, debe ser tomado como una falsedad. Pero no hay término medio, mis amigos. O creemos en la existencia de Dios y con ello en la revelación, en la predicación de los apóstoles y del Señor Jesucristo, o ignoramos su existencia, haciendo caso omiso a lo que dice el Señor y aliándonos o poniéndonos del lado de Satanás. Quiero, por lo tanto, terminar de la misma manera como inicié este mensaje, es decir, con las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, donde el mismo apóstol escribió lo siguiente: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La primera razón por la cual debemos predicar el tema del infierno es que a través de aquello mismo damos por cierta la palabra del Señor. Muchas gracias por su amable atención. El Señor le bendiga.